Aclaración. El umbral de la noche es el título del cuarto libro publicado por el escritor de terror estadounidense Stephen King en el año de 1978. Se trata de su primera compilación de relatos cortos. El libro es considerado por muchos como el mejor libro de relatos cortos escrito por Stephen King, pues 5 de estos relatos han llevado al cine, además de que algunos otros han servido como prefacio para libros posteriores. Muchas gracias, King, por esta obra de la escritura del horror. Todos los derechos reservados para Stephen King. ...2 de octubre de 1850... Querido Bones. Fue estupendo entrar en el frío vestíbulo de Chapelwaite, poblado de corrientes de aire, con todos los huesos doloridos a causa del viaje en ese abominable carruaje, ansioso por desahogar inmediatamente mi vejiga distendida, y ver sobre la obscena mesita de madera de guindo vecina a la puerta una carta en la que aparecían escritas mis señas con tus inimitables garabatos. Te aseguro que me dediqué a descifrarla apenas me hube ocupado de las necesidades de mi cuerpo, en un frío y decorado cuarto de baño de la planta baja donde veía cómo el aliento se remontaba delante de mis ojos. Me alegra la noticia de que te has recuperado de las miasmas que te habían atacado hace tanto tiempo los pulmones, aunque te aseguro que comprendo el dilema moral que te ha creado el tratamiento. Un abolicionista enfermo, que se cura en el clima soleado del territorio esclavista de Florida. Pese a ello, Bones, este amigo que también ha marchado por el Valle de las Sombras, te pide que te cuides y que no vuelvas a Massachusetts hasta que el organismo te lo autorice. Tu inteligencia sutil y tu pluma incisiva no nos servirán si te reduces a arcilla, y si el sur es el lugar ideal para tu curación, ¿no te parece que hay en ello un elemento de justicia poética? Sí, la casa es tan bella como me habían dicho los albaceas de mi primo, pero bastante más siniestra. Se levanta sobre un colosal promontorio situado unos 13 kilómetros al norte de Portland. Detrás de ella se extiende un parque de alrededor de 1,5 hectáreas, donde la naturaleza ha vuelto a imponerse con increíble ferocidad. Enebros, malezas, arbustos y muchas variedades de enredaderas que trepan, exuberantes, por los pintorescos muros de piedra que separan la propiedad del territorio municipal. Unas espantosas imitaciones de estatuas griegas espían ciegamente entre el follaje, desde lo alto de varias lomas, y en la mayoría de los casos parecen a punto de abalanzarse sobre el caminante. Los gustos de mi primo Stephen parecían recorrer toda la gama que va desde lo inaceptable hasta lo francamente horroroso. Hay una extraña glorieta casi sepultada en zumaques escarlatas, y un grotesco reloj de sol en medio de lo que antaño debió de ser un jardín. Este constituye el último toque lunático. Pero el paisaje que se divisa desde la sala compensa con creces todo lo demás. Se domina un vertiginoso panorama de las rocas que se levantan al pie de Chapelwaite, y también del Atlántico. Un inmenso ventanal combado se abre sobre este espectáculo y junto a él descansa un enorme escritorio inflado como un escuerzo. Será un buen lugar para dar comienzo a esa novela de la que te he hablado durante tanto tiempo, sin duda hasta hartarte. Hoy tenemos un día gris, con lluvia intermitente. Cuando miro hacia afuera, todo parece un estudio en color pizarra. Las rocas, viejas y desgastadas como el tiempo mismo, el cielo, y, por supuesto, el mar, que se estrella contra las fauces graníticas de abajo con un ruido que más que ruido es como una vibración. Mientras escribo, las olas repercuten bajo mis pies. La sensación no es totalmente desagradable. Sé que desapruebas mis hábitos de hombre solitario, querido Bones, pero te aseguro que me siento bien y dichoso. Calvin me acompaña, tan práctico, silencioso y confiable como siempre, y estoy seguro de que, a mitad de semana, entre ambos habremos puesto las cosas en orden y habremos concertado un acuerdo para que nos envíen desde el pueblo todo lo que necesitamos. Además, habremos contratado una legión de criadas que se encargarán de quitar el polvo de esta casa. Es hora de poner punto final. Todavía tengo que ver muchas cosas, tengo que explorar muchas habitaciones, y sin duda estos delicados ojos deberán posarse aún sobre un millar de muebles execrables.
Nuevamente te agradezco el toque familiar que me trajo tu carta, y tu permanente afecto. Cariños a tu esposa de quien os quiere a ambos. Querido Bones. ¿Qué lugar tan extraño es este? Charles. 6 de octubre de 1850 continúa maravillándome, lo mismo que la reacción de los habitantes de la aldea vecina ante mi presencia en la casa. Dicha aldea es un lugar insólito, que ostenta el pintoresco nombre de Preacher's Corners, o sea, esquinas de los predicadores. Fue allí donde Calvin se aseguró el envío de las provisiones semanales. También hizo otra diligencia, que consistió en comprar una cantidad de leña que creo nos bastará para todo el invierno. Pero Cal volvió con un talante lúgubre, cuando le pregunté qué le sucedía respondió hoscamente. «Piensan que usted está loco, señor Boone». Me reí y dije que quizás habían oído hablar del acceso de fiebre encefálica que había sufrido después de la muerte de mi Sarah, claro que entonces divagaba como un demente, como tú bien puedes atestiguarlo. Pero Cal replicó que lo único que sabían acerca de mi persona era lo que había contado mi primo Stephen, quien había utilizado los mismos servicios que yo acabo de contratar. Lo que dijeron, señor, es que en Chapelwaite solo puede vivir un lunático o alguien que se arriesga a enloquecer. Esto me dejó perplejo, como te imaginarás, y le pregunté quién le había dado esa asombrosa información. Me contestó que le habían puesto en contacto con un huraño y bastante embrutecido plantador llamado Thompson, que posee 100 hectáreas pobladas de pinos, abedules y abetos, y que los corta con la ayuda de sus 5 hijos para venderlos a los aserraderos de Portland y a las familias de la comarca. Cuando Cal, que desconocía su raro prejuicio, le informó a dónde debía transportar la lepa, Thompson le miró boquiabierto y dijo que enviaría a sus hijos con la madera, en pleno día, y por el camino que bordea el mar. Calvin, que aparentemente confundió mi desconcierto con aflicción, se apresuró a aclarar que el hombre apestaba a whisky barato y que luego se había explayado en una serie de desvaríos acerca de una aldea abandonada y las relaciones de mi primo Stephen con los gusanos. Calvin cerró el trato con uno de los hijos de Thompson que, según parece, se mostró bastante insolente y tampoco estaba demasiado sobrio ni olía bien. Creo que en la misma aldea de Preacher's Corners se produjeron algunas reacciones análogas, por ejemplo, en el almacén donde Cal habló con el propietario, aunque allí el tono fue más confidencial. Nada de esto me ha inquietado mucho. Ya sabemos que a los rústicos les encanta enriquecer sus vidas con los aires del escándalo y el mito, y supongo que el pobre Stephen y su rama de la familia fueron un blanco adecuado. Como le dije a Cal, un hombre que encontró la muerte al caer prácticamente desde el porche de su casa es un excelente candidato para inspirar habladurías. La casa no cesa de despertar mi asombro. 23 habitaciones, Bones. Los paneles de madera que recubren las plantas superiores y la galería de cuadros están un poco mohosos, pero conservan su grosor. Mientras me hallaba en el dormitorio de mi difunto primo, arriba, oí las ratas que correteaban detrás de esos paneles, y deben de ser muy grandes, a juzgar por el ruido que hacen, casi como si se tratara de pisadas de seres humanos. No me gustaría toparme con una de ellas en la oscuridad. Ni, a decir verdad, en plena luz. De todas formas, no he visto cuevas ni excrementos. Es curioso. A lo largo de la galería superior se alinean unos feos retratos cuyos marcos deben de valer una fortuna. Algunos de esos rostros tienen un aire de semejanza con Stephen, tal como yo lo recuerdo. Creo haber identificado a mi tío Henry Boone y a su esposa Judith, pero los otros no despiertan en mí ninguna evocación. Supongo que uno de ellos puede ser el de mi famoso abuelo, Robert. Pero la rama de la familia de la que forma parte Stephen me resulta prácticamente desconocida, cosa que lamento de todo corazón. Estos retratos, a pesar de su escasa calidad, reflejan el mismo buen humor que chispeaba en las cartas que Stephen nos escribía a Sarah y a mí, la misma irradiación de refinada inteligencia. Qué estúpidas son las razones por las cuales riñen las familias. Un escritorio desvalijado, unas injurias intercambiadas entre hermanos que han muerto 3 generaciones atrás y se produce un distanciamiento injustificado entre descendientes inocentes. No puede dejar de alegrarme de que tú y John Petty consiguierais comunicaros con Stephen cuando todo parecía indicar que yo seguiría a mi Sarah al otro mundo, al mismo tiempo que me apena que el azar nos haya privado de un encuentro personal. Cómo me habría gustado oírle defender las estatuas y los muebles ancestrales. Pero no me dejes denigrar exageradamente esta casa. Es cierto que el gusto de Stephen no coincide con el mío, más debajo de sus agregados superpuestos hay auténticas obras maestras, algunas de ellas cubiertas por fundas en las habitaciones superiores.
Hay camas, mesas, y pesadas tallas oscuras en teca y caoba, y muchos de los dormitorios y antecámaras, el estudio de arriba y una salita, tienen un austero encanto. Los pisos son de sólido pino y lucen con un resplandor íntimo y secreto. Aquí encuentro dignidad y el peso de los años. Aún no puedo decir que me gusta, pero sí me inspira respeto. Y estoy ansioso por ver cómo el lugar se transforma a medida que pasamos por los cambios de este clima septentrional. ¡Qué prisa, señor! Escribe pronto, Bones. Háblame de tus progresos y cuéntame qué noticias tienes de Petty y los demás. Y por favor no cometas el error de inculcar tus ideas en forma demasiado compulsiva a tus nuevas amistades sureñas. Entiendo que allí no todos se conforman con responder solo con la boca, como lo hace nuestro locuaz amigo, el señor Clown. Afectuosamente, Charles. 16 de octubre de 1850. Querido Richard. Hola, ¿cómo estás? He pensado muchas veces en ti desde que me instalé aquí, en Chapelwaite, y no perdía la esperanza de recibir noticias tuyas, pero ahora Bones me comunica por tu carta que olvidé dejar mis señas en el club. Puedes estar seguro de que de todas maneras te habría escrito, porque a veces me parece que mis auténticos y leales amigos son lo único seguro y absolutamente normal que me queda en el mundo. Y, ¡ay, Dios!, cómo nos hemos dispersado. Tú estás en Boston, y escribes consecuentemente en The Liberator, al que, te advierto, también le he enviado mi dirección. Anson está en Inglaterra, en una de sus condenadas correrías, y el pobre viejo Bones está en la mismísima guarida del león curando sus pulmones. Aquí todo marcha bien, dentro de los límites de lo previsible, y no dudes que te suministraré una reseña completa cuando no esté tan apremiado por lo que ocurre a mi alrededor. En verdad creo que algunos hechos que se han sucedido en Chapelwaite y en la comarca circundante estimularían tu sensibilidad jurídica. Pero entre tanto debo pedirte un favor, si es que puedes dedicarme un poco de tiempo. ¿Recuerdas al historiador que me presentaste en la cena que organizó Clary para recaudar fondos para la causa? Creo que se llama Bigelow. Sea como fuere, comentó que su hobby consistía en reunir leyendas históricas sobre la región donde estoy viviendo. El favor que te pido, pues, es el siguiente. Puedes ponerte en contacto con él y preguntarle qué datos, testimonios folclóricos o rumores generales ha recogido, si es que ha recogido alguno, acerca de una pequeña aldea abandonada cuyo nombre es Jerusalem Slot, próxima al pueblo denominado Preacher's Corners, sobre el Royal River. Este río es tributario del Androscoggin, y vierte sus aguas en él aproximadamente 18 kilómetros antes de su desembocadura en las cercanías de Chapelwaite. Me complacería mucho recibir esta información que, sobre todo, podría tener bastante importancia. Al releer esta carta siento que he sido un poco parco contigo, Dick, y lo lamento sinceramente. Pero puedes estar seguro de que pronto seré más explícito, y hasta que llegue ese momento os envío mis saludos más cordiales a tu esposa, a tus dos maravillosos hijos y, por supuesto, a ti. Afectuosamente, Charles. 16 de octubre de 1850. Querido Bones. Debo contarte una historia que nos parece un poco extraña, e incluso inquietante, a Cal y a mí, veremos qué opinas tú. En el peor de los casos, te servirá para distraerte mientras lidias con los mosquitos. 2 días después de que te hube enviado mi última carta, llegó aquí un grupo de 4 jovencitas de Corners, supervisadas por una dama madura, de aspecto intimidatoriamente idóneo, la señora Cloris. Venían a poner la casa en orden y a eliminar el polvo que me hacía estornudar constantemente. Todas parecían un poco nerviosas mientras realizaban sus faenas. Incluso, una damisela arisca lanzó un gritito cuando entré en la salita de arriba mientras ella limpiaba. Le pedí una explicación a la señora Cloris, que quitaba el polvo del vestíbulo con una implacable tenacidad que te habría asombrado, con el cabello protegido por un pañuelo desteñido, y ella se volvió hacia mí con aire resuelto. No les gusta la casa, señor, y a mí tampoco, porque siempre ha sido un lugar siniestro. Cuando oí tan inesperado aserto se me desencajó la mandíbula, y la mujer prosiguió con un tono más amable. No quiero decir que Stephen Bone no fuese una excelente persona, porque lo era. Mientras vivió aquí le limpiaba la casa todos los jueves, así como antes había estado al servicio de su padre, el señor Randolph Boone, hasta que él y su esposa fallecieron en 1816.
El señor Stephen era un hombre bueno y afable, como parece serlo usted, señor, y le ruego que disculpe mi tono tan directo, pero no sé hablar de otro modo, mas la casa es siniestra y siempre lo ha sido, y ningún Boone ha sido dichoso en ella desde que su abuelo Robert y el hermano de este, Philip, riñeron en 1789. Al decir esto hizo una pausa casi culpable por un robo. ¿Qué memoria tiene la gente, Bones? La señora Cloris continuó. La casa fue construida en una atmósfera de desdicha, ha sido habitada en una atmósfera de desdicha. No sé si sabes o no, Bones, que mi tío Randolph estuvo implicado en un accidente, en la escalera del sótano, que le costó la vida a su hija Marcella, y después él se suicidó en un acceso de remordimiento. Stephen me contó el episodio en una de sus cartas, en la triste circunstancia del cumpleaños de su difunta hermana, y en ella se han producido desapariciones y accidente. He trabajado aquí, señor Boone, y no soy ciega ni sorda. He oído ruidos espantosos en las paredes, señor, ruidos espantosos. Golpes y crujidos y una vez un extraño aullido que era mitad risa. Aquello me congeló la sangre. Este es un lugar sórdido, señor. Al decir esto calló, quizá tenía miedo de haberse excedido. En cuanto a mí, no sabía si sentirme ofendido o divertido, curioso o sencillamente indiferente. Temo que la socarronería se impuso sobre mis otros sentimientos. ¿Y qué sospecha, señora Cloris? ¿Que los fantasmas hacen rechinar las cadenas? Pero ella se limitó a dirigirme una mirada enigmática. Es posible que haya fantasmas. Pero no en las paredes. No son fantasmas los que aúllan y sollozan como condenados y chocan y tropiezan en la oscuridad. Son, vamos, señora Cloris, la azucé. Si ha llegado hasta este punto, ¿por qué no completa lo que empezó? En su rostro asomó la expresión más rara de terror, resentimiento y, lo juraría, respeto religioso. Algunos no mueren, susurró. Algunos viven en las sombras crepusculares, entre los dos mundos, para servirlo, a él. Y eso fue todo. Seguí acosándola con mis preguntas durante unos minutos, pero ella se empecinó aún más y se resistió a agregar una palabra. Por fin desistí, temiendo que recogiera sus trastos y abandonara la casa. Este fue el fin de un incidente, pero a la noche siguiente se suscitó otro. Calvin había encendido la chimenea, en la planta baja, y yo estaba sentado en la sala, aletargado sobre un ejemplar de The Intelligencer y oyendo el ruido que producían las trombas de lluvia al azotar el amplio ventanal. Me sentía tan a gusto como solo puedes sentirte en una noche como esa, cuando fuera reina la inclemencia y dentro todo es tibieza y comodidad. Pero Cal apareció un momento después en la puerta, excitado y un poco nervioso. ¿Está despierto, señor?, preguntó. Apenas, respondí. ¿Qué sucede? Arriba he descubierto algo que creo que usted debería ver, explicó, con el mismo aire de excitación reprimida. Me puse en pie y le seguí. Mientras subíamos por la ancha escalera, Calvin dijo. Estaba leyendo un libro en el estudio de arriba, un lugar bastante extravagante, cuando oí un ruido en la pared. Ratas, comenté. ¿Eso es todo? Se detuvo en el rellano y me miró solemnemente. La lámpara que tenía en la mano proyectaba sombras estrafalarias y acechantes sobre las cortinas oscuras y sobre fragmentos de retratos que ahora parecían hacer muecas en lugar de sonreír. Fuera, el viento aumentó de intensidad hasta trocarse en un breve alarido y después amainó renuentemente. No son ratas, dictamió Cal. De detrás de los anaqueles brotaba una especie de ruido torpe y sordo, seguido por un gorgoteo. Horrible, señor. Y algo arañaba la pared, como si tratara de salir, de echarse sobre mí. Te imaginarás mi sorpresa. Bones. Calvin no es propenso a las fantasías histéricas. Empecé a pensar que aquí hay un misterio, al fin y al cabo, y quizás un misterio realmente pasmoso. ¿Qué ocurrió, después?, le pregunté. Habíamos reanudado la marcha por el pasillo, y vi que la luz del estudio se derramaba sobre el piso de la galería. Lo miré con cierto sobresalto. La noche ya no me parecía tan confortable. Los arañazos cesaron. Al cabo de un momento se repitieron los ruidos sordos, deslizantes, esta vez alejándose de mí. Hicieron un alto, y juro que escuché una risa extraña, casi inaudible. Me acerqué a la biblioteca y empecé a tirar, pensando que quizás había un tabique, o una puerta secreta. ¿Encontraste alguna? Cal se detuvo en el umbral del estudio. No, pero hallé esto. Entramos y vi un agujero negro y cuadrangular en el anaquel de la izquierda. Allí los libros no eran tales sino imitaciones, y lo que Cal había descubierto era un pequeño escondite.
Alumbré su interior con la lámpara y no vi más que una espesa capa de polvo, que debía de haberse acumulado durante décadas. Solo contenía esto, dijo Cal parsimoniosamente, y me entregó un folio amarillento. Era un mapa, dibujado con trazos aracnoideos de tinta negra, el mapa de un pueblo o una aldea. Había quizás 7 edificios, y uno, nítidamente marcado con un campanario, ostentaba esta leyenda al pie: el gusano que corrompe. En el ángulo superior izquierdo, una flecha señalaba hacia lo que debería haber sido el noroeste de la aldehuela. Debajo de ella estaba escrito: Chapelwaite. En el pueblo, señor, dijo Calvin, alguien mencionó con aire bastante supersticioso una aldea abandonada que se llama Jerusalem Slot. Es un lugar que todo el mundo elude. ¿Y esto? Pregunté, mostrando la extraña leyenda que figuraba al pie del campanario. Lo ignoro. Por mi mente cruzó el recuerdo de la señora Cloris, inflexible pero asustada. El gusano, murmuré. ¿Sabe algo, señor Boone? Quizá, sería divertido salir mañana hacia esta aldea, ¿no te parece, Cal? Hizo un ademán afirmativo, con los ojos brillantes. Después pasamos casi una hora buscando una abertura en la pared, detrás del compartimiento que había descubierto Cal, pero fue en vano. Tampoco se repitieron los ruidos de los que había hablado Cal. Esa noche nos acostamos sin más incidentes. A la mañana siguiente Calvin y yo iniciamos nuestra expedición por el bosque. La lluvia de la noche había cesado, pero el cielo estaba oscuro y encapotado. Vi que Cal me miraba dubitativamente, y me apresuré a asegurarle que, si me cansaba, o si la caminata se prolongaba demasiado, no vacilaría en desistir. Llevábamos con nosotros los víveres adecuados para un picnic, una excelente brújula bucuite y, por supuesto, el singular y antiguo mapa de Jerusalem Slot. Era un día raro y melancólico. Mientras avanzábamos hacia el sur y el este por el espeso y tenebroso bosque de pinos, no oímos el gorjeo de ningún pájaro, ni observamos el movimiento de ningún animal. El único ruido era el de nuestras pisadas, y el rítmico romper de las olas contra los acantilados. El olor del mar, de una intensidad casi sobrenatural, nos acompañó constantemente. No habíamos recorrido más de 3 kilómetros, cuando encontramos un camino cubierto de vegetación, de esos que según creo reciben la denominación de estriberones. Seguía más o menos el mismo rumbo que nosotros y nos internamos por él, acelerando el paso. Hablábamos poco. La jornada, estática y ominosa, pesaba sobre nuestro espíritu. Aproximadamente a las 11 oímos el ruido de un torrente. Los vestigios del camino torcieron de repente hacia la izquierda, y del otro lado del arroyuelo turbulento, gris, surgió, como una aparición, Jerusalem Slot. El arroyo tenía quizá 2,5 metros de ancho, y era atravesado por un puente para peatones cubierto de musgo. Del otro lado, Bones, se levantaba la aldehuela más perfecta que puedas imaginar, lógicamente deslucida por la intemperie, pero asombrosamente conservada. Varias casas, construidas en el estilo austero pero imponente por el que los puritanos conquistaron justa fama, se apiñaban junto al escarpado barranco. Más allá, flanqueando una calle poblada de malezas, se levantaban 3 o 4 edificios que quizá correspondían a las primitivas tiendas, y más lejos aún, se alzaba hacia el cielo gris el campanario marcado en el mapa, indescriptiblemente tétrico con su pintura descascarada y su cruz herrumbrada, ladeada. Jerusalem Slot. El destino de Jerusalén, comentó Cal en voz baja. Han elegido bien el nombre. Nos encaminamos hacia la aldea y empezamos a explorarla, y aquí es donde mi relato se torna un poco extravagante, Bones, de modo que prepárate. Cuando marchamos entre los edificios la atmósfera nos pareció pesada. O cargada, si te parece mejor. Las construcciones estaban decrépitas, con los postigos desquiciados y los techos vencidos bajo el peso de las copiosas nevadas que habían tenido que soportar. Las ventanas polvorientas remedaban muecas maliciosas. Las sombras de las esquinas irregulares y los ángulos combados parecían agazaparse en charcas siniestras. Primeramente, visitamos una antigua taberna descalabrada, porque por algún motivo no nos pareció correcto invadir una de las casas donde la gente se había refugiado en busca de intimidad. Un viejo cartel emborronado por los elementos y atravesado sobre la puerta astillada, anunciaba que esa había sido la Boarse Inn and Tavern. La puerta chirrió con gran estridencia sobre la única bisagra que le quedaba, y entramos en el recinto sombrío. El olor de descomposición y moho estaba volatilizado y era casi insoportable. Y debajo de él parecía flotar otro aún más concentrado, un hedor viscoso y pestilente, una fetidez que era producto de los siglos y de su corrupción.
Era un tufo semejante al que podría desprenderse de ataúdes putrefactos o tumbas profanadas. Me llevé el pañuelo a la nariz y Cal hizo otro tanto. Inspeccionamos el local. Válgame Dios, señor, musitó Cal. No ha sido tocado jamás, dije, completando su frase. Y en verdad no lo había sido. Las mesas y las sillas estaban apostadas como centinelas espectrales, polvorientas, combadas por los cambios de temperatura que han hecho célebre el clima de Nueva Inglaterra, pero por lo demás en perfectas condiciones, como si hubieran esperado durante décadas silenciosas y reiteradas que quienes se habían ido hacía mucho tiempo volvieran a entrar, pidiendo a gritos una jarra de cerveza o un vaso de aguardiente, para luego tomar los naipes y encender una pipa de arcilla. Junto al reglamento de la taberna había un espejito, intacto. ¿Entiendes lo que quiero decir, Bones? Los niños son famosos por sus exploraciones y sus actos de vandalismo. No hay una sola casa embrujada que tenga las ventanas intactas, aunque corra el rumor de que está ocupada por seres macabros y feroces. No hay un solo cementerio tenebroso donde los jóvenes bromistas no hayan derribado por lo menos una lápida. Ciertamente debía de haber una veintena de gamberros de Preacher's Corners, que estaba a menos de 3 kilómetros de Jerusalem Slot. Y sin embargo el espejo del tabernero, que debía de haber costado bastante, seguía intacto, lo mismo que otros elementos frágiles que exhumamos durante nuestros huronios. Los únicos deterioros que se observaban en Jerusalem Slot habían sido causados por la naturaleza impersonal. La connotación era obvia. Jerusalem Slot ahuyentaba a la gente. ¿Pero por qué? Tengo una hipótesis, pero antes de atreverme siquiera a insinuarla, debo llegar a la inquietante conclusión de nuestra visita. Subimos a los aposentos y encontramos las camas tendidas, con las jofainas de peltre pulcramente depositadas junto a ellas. La cocina también estaba indemne, únicamente alterada por el polvo de los años y por ese horrible y ubicuo hedor de putrefacción. La taberna habría sido un paraíso para cualquier anticuario. El artefacto fabulosamente estrafalario de la cocina habría alcanzado, por sí solo, un precio exorbitante en una subasta de Boston. ¿Qué opinas, Cal? Pregunté, cuando volvimos a salir a la incierta luz del día. Creo que este es un mal asunto, señor Boone, respondió con su tono melancólico, y pienso que tendremos que ver más para saber más. Prestamos poca atención a los otros locales. Había una fonda con mohosos artículos de cuero colgados de ganchos herrumbrados, una mercería, un almacén donde todavía se apilaban las tablas de roble y pino, una herrería. Mientras nos dirigíamos hacia la iglesia situada en el centro de la aldea, entramos en dos casas. Ambas, de perfecto estilo puritano, estaban llenas de objetos por los que un coleccionista hubiera dado su brazo, y además ambas estaban abandonadas e impregnadas de la misma pestilencia putrefacta. Allí nada parecía vivir o moverse, excepto nosotros dos. No vimos insectos ni pájaros. Ni siquiera una telaraña tejida en el ángulo de una ventana. Solo polvo. Por fin llegamos a la iglesia. Se alzaba sobre nosotros, hosca, hostil, fría. Sus ventanales estaban ennegrecidos por las sombras interiores, y hacía mucho tiempo que habían perdido todo vestigio de divinidad o santidad. De ello estoy seguro. Subimos por la escalinata y apoyé la mano sobre el gran tirador de hierro. Calvin y yo intercambiamos una mirada decidida, lúgubre. Abrí la puerta. ¿Cuánto tiempo hacía que no la tocaban? Me atrevería a afirmar que yo era el primero que lo hacía en 50 años, o quizá más. Los goznes endurecidos por la herrumbre chirriaron cuando la abrí. El olor de podredumbre y descomposición que nos ahogó era casi palpable. Cal cutó arcadas y volvió involuntariamente la cabeza para respirar aire fresco. Señor, dijo, ¿está seguro de qué? Me siento bien, respondí con tono tranquilo. Pero mi serenidad era fingida, Bones. No estaba tranquilo, como no lo estoy ahora. Creo, igual que Moisés, que Joroboam, que Increase Mater, y que nuestro propio Anson, cuando está de humor filosófico, que hay lugares espiritualmente aviesos, edificios donde la leche del cosmos se ha puesto agria y rancia. Esta iglesia es uno de esos lugares. Podría jurarlo. Entramos en un largo vestíbulo equipado con un perchero polvoriento y con anaqueles llenos de libros de oraciones. No había ventanas. De trecho en trecho había lámparas de aceite empotradas en nichos. Un recinto vulgar, pensé, hasta que oí la exclamación ahogada de Calvin y vi lo que él había visto. Era una obscenidad.
Me resisto a describir ese cuadro primorosamente enmarcado, y solo diré que estaba pintado en el estilo opulento de Rubens, que se trataba de una grotesca parodia de la Madonna y el Niño, y que unas criaturas extrañas, parcialmente envueltas en sombras, retozaban y se arrastraban por el fondo. «Dios mío», susurré. «Aquí no está Dios», contestó Calvin, y sus palabras parecieron quedar flotando en el aire. Abrí la puerta que conducía a la iglesia propiamente dicha, y el olor se convirtió en una miasma casi asfixiante. Bajo la media luz reverberante de la tarde, los bancos se extendían, fantasmales, hasta el altar. Sobre ellos se elevaba un alto púlpito de roble y un retablo penumbroso en el que refulgía el oro. Calvin, ese devoto protestante, se persignó con un débil sollozo, y yo le imité. Porque el elemento de oro era una gran cruz, bellamente, pero que colgaba invertida, simbolizando la misa de Satán. «Debemos conservar la calma», me oí decir. «Debemos conservar la calma, Calvin. Debemos conservar la calma». Sin embargo, una sobra había aleteado sobre mi corazón, y estaba más asustado que nunca lo había estado antes en mi vida. He marchado bajo el palio de la muerte y pensaba que no había ningún otro más negro. Pero lo hay. Sí que lo hay. Avanzamos por la nave, oyendo el eco de las pisadas sobre nuestras cabezas y alrededor de nosotros. Las huellas de nuestro calzado quedaban marcadas sobre el polvo. Y en el altar encontramos otros tenebrosos objetos dar. Pero no quiero volver a pensar en ellos. Empecé a subir al púlpito. «No, señor Boone», exclamó súbitamente Cal. «Tengo miedo», mas ya había llegado. Un libro inmenso descansaba abierto sobre el atril. Estaba escrito en latín y en un jeroglífico rúnico que mi ojo inexperto catalogó como druídico o precéltico. Te adjunto una tarjeta con varios de estos símbolos, dibujados de memoria. Cerré el libro y leí las palabras estampadas sobre el cuero. «Deber mis misteriis». Mis conocimientos de latín casi se han desvanecido, pero me bastan para traducir. Los misterios del gusano. Cuando toqué el volumen, la iglesia maldita y las facciones de Calvin, blancas y levantadas hacia mí, parecieron fluctuar ante mis ojos. Tuve la impresión de oír voces apagadas, que entonaban un cántico impregnado de miedo, y al mismo tiempo abyecto y ansioso, y debajo de este sonido otro, que llenaba las entrañas de la tierra. Una alucinación, sin duda, pero en ese mismo momento la iglesia se pobló con un ruido muy concreto, que solo puedo describir como una colosal y macabra convulsión bajo mis pies. El púlpito tembló bajo mis dedos. La cruz profanada se estremeció en la pared. Cal y yo salimos juntos, dejando la iglesia librada a su propia oscuridad, y ninguno de los dos se atrevió a mirar atrás después de haber cruzado los toscos maderos que unían las dos márgenes del arroyo. No diré que echamos a correr, mancillando los 1900 años que el hombre ha pasado tratando de superar su condición de salvaje intimidado y supersticioso, pero mentiría si dijera que caminábamos plácidamente. Esta es mi historia. No ensombrezcas tu recuperación pensando que ha vuelto a atacarme la fiebre. Cal ha sido testigo de todo lo que narro en estas páginas, incluyendo el pavoroso ruido. Pongo fin a esta carta, agregando solo que anhelo verte, seguro de que si te viera gran parte de mi perplejidad se disiparía inmediatamente, y que sigo siendo tu amigo y admirador, Charles. 17 de octubre de 1850 de mi mayor consideración. En la última edición de vuestro catálogo de artículos para el hogar, o sea, el que corresponde al verano de 1850, figura una sustancia llamada veneno para ratas. Deseo comprar una lata de 1 kilogramo de este producto al precio estipulado de 30 céntimos. Adjunto franqueo de retorno. Enviar a Calvin Can, Chapelwaite, Preachers Corners, Cumberland County, Maine. Agradezco vuestra atención, y os saludo muy atentamente, Calvin Can. 19 de octubre de 1850. Querido Bones. Novedades inquietantes. Los ruidos de la casa se han intensificado, y estoy cada vez más convencido de que las ratas no son las únicas que se mueven dentro de nuestras paredes. Calvin y yo practicamos otra búsqueda infructuosa de recovecos o pasadizos ocultos. No encontramos ninguno. Qué mal encajaríamos en una de las novelas de la señora Radcliffe. Cal alega, sin embargo, que buena parte de los ruidos proceden del sótano, y esa parte de la casa es la que pensamos explorar mañana. No me tranquiliza el saber que allí es donde encontró su trágico final la hermana del primo Stephen. Entre paréntesis, su retrato cuelga de la galería de arriba. Marcella Boone era una joven de triste belleza, si el artista supo captar sus rasgos con fidelidad, y sé que nunca se casó.
A veces pienso que la señora Cloris tenía razón, que esta es una casa siniestra. Ciertamente, no ha traído más que desventuras a sus anteriores ocupantes. Pero debo agregar algo más acerca de la formidable señora Cloris, porque hoy estuve hablando otra vez con ella. Puesto que la considero la persona más sensata de Corners de cuantas he conocido hasta ahora, la busqué esta tarde, después de una desagradable entrevista que describiré a continuación. Esta mañana deberían haber traído la leña, y cuando llegó y pasó el mediodía sin que apareciese la madera, resolví encaminarme hacia el pueblo en mi paseo cotidiano. Mi propósito era visitar a Thompson, el hombre con quien Cal había cerrado el trato. Este ha sido un hermoso día, impregnado por la incisiva frescura del otoño radiante, y cuando llegué a la propiedad de los Thompson, Cal, que se quedó en casa para seguir hurgando en la biblioteca del primo Stephen, me había descrito el itinerario preciso, me sentía de mejor humor que en todos los días pasados, y estaba predispuesto para disculpar la tardanza del proveedor. Me encontré ante una multitud de malezas enmarañadas y construcciones destartaladas que necesitaban una mano de pintura. A la izquierda del establo, una puerca descomunal, lista para la matanza de noviembre, gruñía y se revolcaba en una pocilga lodosa, y en el patio lleno de basura que separaba la casa de las dependencias anexas, una mujer que usaba un astroso vestido de algodón alimentaba a las gallinas con el maíz acumulado en el hueco de su delantal. Cuando la saludé, volvió hacia mí un rostro pálido y desvaído. Fue asombroso ver cómo su expresión absolutamente estólida se transformaba en otra de frenético terror. Solo se me ocurre pensar que me confundió con Stephen, porque hizo el ademán típico para ahuyentar el mal de ojo y lanzó un alarido. Los granos de maíz se desparramaron a sus pies, y las gallinas se alejaron aleteando y cacareando. Antes de que yo pudiera articular una palabra, un hombre gigantesco y encorvado, cuya única vestimenta eran unos calzoncillos largos, salió tambaleándose de la casa con un rifle para cazar ardillas en una mano y un porrón en la otra. Al ver sus ojos inyectados en sangre y su porte inseguro, llegué a la conclusión de que era el leñador Thompson en persona. Un bohone. Bramó. Maldito sea. Dejó caer el porrón y él también hizo la señal. He venido, dije, con la mayor ecuanimidad posible, dadas las circunstancias, porque no recibí la madera. Según lo convenido con mi acompañante, maldito sea también su acompañante, es lo que digo. Y por primera vez me di cuenta de que pese a su actitud fanfarrona tenía un miedo atroz. Empecé a preguntarme seriamente si su ofuscación no lo induciría a dispararme con el rifle. Como testimonio de cortesía, empecé a decir cautelosamente. Maldita sea su cortesía. Muy bien, pues, manifesté, con la mayor dignidad posible. Me despido hasta que recupere el control de sus actos. Di media vuelta y eché a caminar hacia la aldea. No vuelva. Chilló a mis espaldas. Quédese allí con su maldición. Maldito. 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 Me arrojó una piedra que me golpeó en el hombro, porque no quise darle la satisfacción de agacharme. De modo que fui en busca de la señora Cloris, resuelto a elucidar por lo menos el misterio de la hostilidad de Thompson. Es viuda, y olvida tus condenados instintos de casamentero, bohones. Me lleva 15 años y yo no volveré a ver los 40, y vive sola en una encantadora casita a orillas del mar. La encontré tendiendo su colada, y pareció sinceramente complácida al verme. Esto me produjo un gran alivio. Es muy irritante que te traten como un paria sin ninguna justificación. Señor Bohone, dijo, con una mínima reverencia, si ha venido a pedirme que le lave la ropa, debo comunicarle que no hago ese trabajo después de septiembre. El reumatismo me hace sufrir tanto que a duras penas puedo lavar la mía. Ojalá fuera ese el motivo de mi visita. He venido a pedirle ayuda, señora Cloris. Quiero que me cuente todo lo que sabe acerca de Chapelwaite y Jerusalem Slot y que me explique por qué la gente del lugar me mira con tanta desconfianza y miedo. Jerusalem Slot. De modo que también sabe eso. Sí, contesté. Visité el pueblo con mi acompañante hace una semana. Válgame, Dios. Se puso pálida como la leche, y trastabilló. Extendí la mano para sostenerla. Sus ojos giraron espantosamente en las órbitas, y por un momento me sentí seguro de que se iba a desmayar. Señora Cloris, discúlpeme si he dicho algo que... me interrumpió. Tiene que saberlo. Jesús, han vuelto los malos tiempos. No quiso pronunciar una palabra más, hasta que terminó de preparar un té cargado en su cocina luminosa. Cuando la taza estuvo frente a mí, se quedó mirando el océano un rato, con expresión pensativa.
Inevitablemente sus ojos y los míos se dirigieron hacia el promontorio de Chapelwaiteat, donde la casa se alza sobre el mar. El amplio ventanal refulgía como un diamante al reflejar los rayos del sol poniente. El espectáculo era hermoso, pero producía una enigmática inquietud. Se volvió de pronto hacia mí y exclamó vehementemente: «Debe irse enseguida de Chapelwaite, señor Boone». Quedé perplejo. Desde que se instaló allí flota un hálito siniestro en el aire. Durante la última semana, a partir del momento en que pisó aquel lugar maldito, se han sucedido los presagios y portentos. Un velo sobre la faz de la luna. Bandadas de chotacabras que anidan en los cementerios. Un parto anómalo. Debe irse. Cuando recuperé el uso de la palabra, hablé con la mayor afabilidad posible. Señora Cloris, todo esto son fantasías. Usted debe saberlo. ¿Es una fantasía que Barbara Brown haya dado a luz un niño sin ojos? ¿O que Clifton Broken haya encontrado una huella lisa, aplastada, de 1,5 metros de ancho, más allá de Chapelwaite, donde todo se había marchitado y blanqueado? ¿Y usted, dice que ha visitado Jerusalem Slot, puede afirmar sinceramente que no hay algo que sigue viviendo allí? No atiné a contestar. Lo que había visto en esa iglesia inicua reapareció ante mis ojos. La mujer juntó sus manos nudosas, en un esfuerzo por calmarse. Solo me he enterado de estas cosas porque se las oí contar a mi madre, y, antes, a la madre de ella. ¿Usted conoce la historia de su familia en lo que concierne a Chapelwaite? Vagamente, respondí. La casa ha sido la morada del linaje de Philip Boone de la década de 1780. Su hermano Robert, mi abuelo, se instaló en Massachusetts después de una reyerta por papeles robados. Sé poco acerca del linaje de Philip, excepto que lo cubrió una sombra infausta, transmitida de generación en generación. Marcella murió en un accidente trágico y Stephen se mató en una caída. Stephen quiso que Chapelwaite se convirtiera en mi hogar, y en el de los míos, y que así se enmendara la división de la familia. Nunca se enmendará, musitó ella. ¿Sabe algo acerca del altercado originario? A Robert Boone le sorprendieron en el momento en que registraba el escritorio de su hermano. Philip Boone estaba loco, afirmó la señora Cloris. Se dedicaba a un tráfico impío. Robert Boone intentó despojarle de una Biblia profana escrita en lenguas antiguas, latín, druídico, y otras. Un libro infernal. De ver mis Mysteries. Respingó como si la hubieran golpeado. ¿Lo conoce? Lo he visto, lo he tocado. Nuevamente me pareció que estaba a punto de desmayarse. Se llevó una mano a la boca como si quisiera ahogar un grito. Sí, en Jerusalem Slot. Sobre el púlpito de una iglesia corrompida y profanada. De modo que está aún allí, aún allí. Se meció en su silla. Confiaba en que Dios, con su sabiduría, lo habría arrojado al foso del infierno. ¿Qué relación tuvo Philip Boone con Jerusalem Slot? Una relación de sangre, dijo la señora Cloris con tono lúgubre. Llevaba la marca de la bestia, aunque lucía las vestiduras del cordero. Y el 31 de octubre de 1789, Philip Boone desapareció, junto con toda la población de esa condenada aldea. No agregó mucho más. En verdad, no parecía saber mucho más. Solo atinó a reiterar sus súplicas de que me fuera, argumentando algo sobre la sangre que llama a la sangre y murmurando acerca de los que vigilan y los que montan guardia. A medida que se acercaba el crepúsculo pareció más agitado, y no menos, para aplacarla le prometí que prestaría atención a sus deseos. Marché de regreso a la casa entre sombras cada vez más largas y tétricas. Mi buen humor se había disipado por completo y la cabeza me daba vueltas, poblada de dudas que aún me atormentan. Cal me recibió con la noticia de que los ruidos de las paredes se habían intensificado, como yo mismo puedo atestiguarlo en este momento. Procuro convencerme de que solo oigo ratas, pero enseguida veo el rostro aterrorizado y grave de la señora Cloris. La luna se ha levantado sobre el mar, tumefacta, redonda, roja como la sangre, y salpica el océano con un reflejo repulsivo. Mi pensamiento vuelve hacia aquella iglesia y, aquí hay un renglón tachado. Pero tú no verás eso, Bones. Es demasiado demencial. Creo que es hora de que me vaya a dormir. No me olvido de ti. Saludos, Charles. El texto que sigue ha sido extraído del diario de bolsillo de Calvin McCann. 20 de octubre de 1850. Esta mañana me tomé la libertad de forzar la cerradura que impide abrir el libro. Lo hice antes de que el señor Boone se levantara. Es inútil. Está todo él escrito en clave. Una clave sencilla, me parece.
Quizá me resultará tan fácil descifrarla como forzar la cerradura. Estoy seguro de que se trata de un diario. La escritura tiene un asombroso parecido con la del señor Boone. ¿A quién puede pertenecer este volumen, arrumbado en el rincón más oscuro de la biblioteca y con sus páginas herméticamente cerradas? Parece antiguo, pero ¿quién podría afirmarlo con certeza? El papel ha estado bastante bien protegido de la influencia corruptora del aire. Más tarde me ocuparé de él, si tengo tiempo. El señor Boone está empeñado en explorar el sótano. Temo que estos fenómenos macabros sean nefastos para su salud aún inestable. Debo tratar de persuadirle, pero aquí viene,